Soy Federico Pinedo, fui presidente del Senado. Está mal esto de presentarse por lo que uno fue y no por lo que uno es. Estoy trabajando en el equipo de política exterior de Patricia Bullrich y vengo con mucho gusto a hablar de 40 años de democracia en la Argentina. Estuve ahí. Yo no sé si sabías, pero todavía se sigue diciendo que tu presidencia fue la mejor de los últimos tiempos. No cabe duda, de los últimos y de los futuros, de todos. Ahora, ¿pero qué dice esa frase sobre la democracia en general? Eso dice que si los gobiernos no hicieran nada, pero no hicieran mal, ya sería un gran adelanto. ¿Te gustaría ser presidente realmente igual? De 4 años, o por lo menos un mandato más largo que 12 horas. Sí, siempre te gustaría ser presidente. Sobre todo cuando estuviste merodeando cerca, te da pero no es imprescindible, no es un tema... La política es un tema colectivo, no es un tema individual. Entonces, formar parte de un equipo de gobierno es lo relevante. Por supuesto, el presidente toma la última decisión, pero el impacto de la gente que lo rodea al presidente es muy relevante. Entonces, estar ahí ya está muy bien. Lo tocaste de cerca. Ahora, si vamos un poco a la historia argentina, durante el siglo XX fue habitual que en la Argentina la derecha tal vez imponga más sus políticas a través de golpes de Estado. Y vos actualmente, corregime si lo estoy diciendo mal, participás de un partido político de derecha o de centro derecha, no sé cómo se autoperciben. Yo me autopercibo de extremo centro, pero sí, diría que somos en el espectro político de centro derecha. Sí. Y bueno, pero ¿qué cambió para que justamente la derecha pudiera organizarse en un partido político y romper con la lógica bipartidista tradicional que había entre peronistas y radicales? Yo creo que los radicales se buscaron peronizar. Fueron tan impactados por el fenómeno del peronismo que trataron de ir por el mismo camino. Y entonces, en un momento dado, más allá de las tradiciones, te diría, para ser grosero, populares del peronismo y universitarias del radicalismo, más allá de esas tradiciones, más populares en el sentido de más de representación de los sectores trabajadores del peronismo, sí, y más de los sectores medios del radicalismo. Más allá de eso, es como que los dirigentes buscaron un camino que fuera similar. O algunos dirigentes, la renovación peronista y la renovación radical, ¿no? Renovación y cambio. Esos iban medio como por la misma avenida. Cuando se abrió la democracia. Sí, claro. Y bueno, y entonces, finalmente, si esas políticas hubieran sido exitosas, la Argentina hubiera salido adelante y hubiera tenido... Siempre hay en todos los países del mundo partidos que representan ciertos valores, ¿no? Entonces, está claro que la izquierda representa la igualdad, está claro que la derecha representa el orden, está claro que alguien tiene que representar la libertad y también está claro para mí, por eso digo que soy de extremo centro, que en realidad los tres valores tienen que estar arriba de la mesa. Y las proporciones, para mí, no dependen tanto de la ideología, que sí dependen, pero también dependen del momento. Hay momentos que requieren más igualdad, otros que requieren más orden. Y para mí la libertad siempre tiene que preservarse. Así que bueno, en eso estamos. Bien, me disparás para un montón de preguntas. La primera es, hoy en este escenario preelectoral, si se quiere, pero digo, con también tantos partidos que involucran a otros, ¿no? Porque bueno, Juntos por el Cambio ahora tiene al radicalismo. ¿Qué valor tendría? ¿Tiene más de libertad? ¿Tiene más de orden? ¿Dónde lo ubicás, por ejemplo? A mí me gusta la definición que una vez oía un radical en la Cámara de Diputados, que era que las clases medias son las que quieren que sus hijos estén mejores que ellos. Me parece una definición correcta, al fin, si vas muy al fondo, ¿no?
Y me parece que el radicalismo tiene esa representación de sectores medios de la sociedad. El PRO fue definido cuando se creó como un partido de poder, lo cual es una curiosidad también. Partido de poder quiere decir que aspirás a sacar más del 50% de los votos. Y cuando aspirás a sacar más del 50% de los votos, vos no sos puro, no hay 50% de la población que piense lo mismo adentro, todo ese conjunto de gente adentro. Entonces, eso ya requería diversidad y requería amplitud. Y requería no ser un partido ideológico y requería no defender una sola idea. Viste, como el Partido Verde Europeo, que los tipos defienden la ecología. Cuando sos un partido de poder defendés un montón de cosas diferentes que hacen que el voto mayoritario pueda estar con vos. Que es lo que era el peronismo, claramente. ¿Y hoy cómo lo entendés al peronismo? Peronismo, bueno, para que termine con nosotros. Sí. Entonces, me parece que esto es una mezcla de un partido de poder como era el PRO, que era plural, la primera lista de diputados nacionales del PRO en el año 2003, que no nos llamábamos PRO, pero ya lo éramos, era un radical, Jorge Banossi, un peronista, Jorge Argüello, que ahora es embajador en Estados Unidos, y estaba yo. Y eso un poco fue el PRO, o sea, es una cosa... Después fue derivando más a posiciones más homologables internacionalmente, como los demócratas cristianos europeos, o el Partido Popular Europeo. Ahí se fue un poquito más hacia el centro-derecha, más de forma más neta. Bueno, y representó un sector de la sociedad. Bien. Bueno, perdón, peronismo. No, tranquilo. Bueno, sí, justamente habías mencionado al peronismo. ¿Qué identidad ahora le encontrás, digamos, con tantos años de historia? Yo creo que el peronismo... Para mí el peronismo de verdad sigue siendo el peronismo de Perón. El peronismo de Perón es un peronismo muy sociológico, muy vinculado con cómo es el pueblo de verdad. Y con algunas líneas del general Perón, el tema de la conducción política, el tema de mirar la política como una estrategia, con sus momentos tácticos, pero que el conductor fija la estrategia, fija los objetivos y bueno, toda esta mirada más militar de la conducción política, que sin duda es potente. Entonces esta mezcla de por un lado el tema de la conducción política más militar, el tema de la representación popular más profunda, de los más desposeídos, el tema ideológico de creer en la armonización de clases y no en la lucha de clases, el tema de la independencia política de otros poderes internacionales. Eso es el peronismo y es muy potente como idea en la Argentina, ¿no? Creo que es como un buen heredero del Partido Federal. Y hoy no... Eso es el peronismo. Sí. Después viene el kirchnerismo, es otra cosa, ¿no? Bien. Es el entrismo de los 70, es otra cosa. Es gente con otra concepción, que trata de meterse en el peronismo porque el peronismo es el movimiento popular de la Argentina. ¿Y hoy ves a alguien que represente ese peronismo? ¿El peronismo de Perón? El peronismo de Perón, claro. No con mucha claridad, no. A mí me parece que para ser heredero de Perón tenés que tener dotes de conducción y de búsqueda, no de imponerle al pueblo tu ideología, sino de entender cuál sería una ideología del sentido común del pueblo de ese momento. Creo que Cristina lo que busca es romper el sentido común de la Argentina, mayoritario, para imponer otro sentido común distinto, y Perón no. Perón trataba de entender a su pueblo, me parece a mí. Bien, y ahora, en los años 90, justamente las ideas neoliberales que pregonaba tal vez un poco más la UCD, se materializaron en un gobierno peronista, sí. de la mano de Menem. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso mundial.
fue un proceso mundial. El mundo estaba basado en un equilibrio que era la Guerra Fría, era el capitalismo norteamericano democrático versus el totalitarismo comunista soviético, y eso genera una tensión y un equilibrio permanente. Cuando se desfondó el comunismo en el año 89, gracias a una acción muy contundente de Reagan en Estados Unidos, junto con el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, cuando pasó eso, entonces los de este lado, los de capitalistas democráticos, dijeron, bueno, se acabó el mundo, famosa frase de Fukuyama, el fin de la historia, y eso fue un error grosero, y entonces dijeron, bueno, ahora todo lo que era comunista va a ser capitalista democrático, y en realidad vos no podés tener capitalismo si no tenés los valores de la democracia constitucional y de la defensa de la propiedad y del Estado de Derecho en su lugar. El capitalismo no es un sistema económico, es un sistema de valores de Estado de Derecho, de democracia, de división de poderes, de defensa de la propiedad, de tradiciones en ese sentido que avalen todo eso. Y bueno, cuando vos querías poner capitalismo en Rusia sin nada de todo eso, lo que te pasaba era que venía una cantidad de oligarcas que se quedaban con el país, que se lo ponían en el bolsillo, y bueno, la verdad que no fue el fin de la historia. Acá está la historia de vuelta vengándose en Ucrania. Sí, es cierto, pero bueno, pero acá... Eso es una parte. La otra Claro. parte es neoliberalismo. Neoliberalismo me parece que era un concepto motivado por el entusiasmo de los capitalistas en ese momento, especialmente el capitalismo financiero, de los tipos de Wall Street, digamos, que dijeron, bueno, acá se puede ganar mucha plata. Después vino China, que generó un mercado enorme y se ganaba más plata, y entonces lo único que importaba era el ganar plata inmediata, rápida, no importaba cómo, se mataba a la gente, no calentaba. Entonces, para mí, la definición de neoliberalismo es esa concepción de que lo único que importa es el lucro personal y rápido. Y eso me parece una cosa aberrante, por supuesto. Pero, bueno, ya se demostró que políticamente es aberrante. Y lo que sucede después de eso es que, bueno, el mundo empieza a buscar un equilibrio, y acá estamos con hongos que aparecen como Trump o Bolsonaro, qué sé yo, no sé, las cosas que pueden surgir. Sí, bueno, pero acá, digo, volviendo un poco a la cuestión de la Argentina, digo, acá se logró unir, si se quiere, con algunas comillas, las ideas de la UCD con un peronismo del momento, digamos. Yo creo que Menem vio el mundo más que a la UCD. La verdad, no creo que era tan importante la UCD, los conocí bastante cerca. Yo no era de la UCD, pero era un partido aliado de la UCD. No eran tan relevantes, personalmente, Sí. ¿no? Lo que Menem vio fue el planeta, vio todo esto que te acabo de describir, Sí. lo vio a Clinton, y bueno, nada, él dijo, el mundo va para ahí, vamos a poner la Argentina en la vía del mundo y a caminar. Menem fue un visionario, entonces, desde esa óptica. Fue no necesitaba ser un visionario, pues estaba a la vista. Lo que el tipo era un audaz, y entonces se subió rápido al tren. Se subió tan rápido que sorprendió a todos los argentinos. Bueno, y después logró una cosa extraordinaria en la Argentina, que era estabilizar la economía, o sea, terminar con la inflación. Eso fue un logro monumental de Menem y de Cavallo, y lamentablemente después se dilapidó a partir del 2006, que empezamos a hacer inflación de vuelta gratis, porque sin ninguna necesidad. Sí, pero ahora en el medio, digamos, pasó la crisis del 2001, que vino de consecuencia en muchos casos de tal vez la política de los 90, con un estallido social, con pobreza, con estabilidad social. Sí. Tremendo. Digamos, y más de 30 fallecidos. Digamos, ¿cómo podríamos entender ese fenómeno? Digo, tampoco fue agradable para la sociedad, entiendo. Porque es muy jorobado cuando vos haces quebrar el Estado. Y la verdad que ahí Menem, para ganar la elección,
puso al Estado en situación casi de quiebra, ¿no? Yo creo que de la Rúa cuando llegó tenía un déficit de 10 puntos de producto, una monstruosidad. Y después, bueno, no lo pudo domar y siguió igual, hasta que finalmente colapsó. Colapsó, quebró, era un tema económico, claramente. Y primero, bueno, vino el 2001, que era una la convivencia se basa en reglas, que son lo que llamamos instituciones, que son lo que te garantiza el largo plazo. Si a vos te quitan la regla abajo del pie, te quitan la alfombra, que esa fue la sensación que teníamos en el 2001, que nos habían quitado la alfombra abajo de los pies, y además no había piso, entonces te podías caer hasta el infinito. Lo que se pasó fue que se rompió una regla de convivencia, que es la moneda, ni más ni menos, y bueno, eso generó una situación de pánico y de destrucción. Bueno, la Argentina, por suerte, le tocó un buen ciclo posterior de que lo que vendíamos aumentaba su precio por China y eso le permitió a la Argentina salir relativamente rápido de ese pozo, pero fue tremendo, sin duda. Sí. Bueno, recién mencionaste que hasta el 2006, que es cuando vuelve a aumentar tal vez más la inflación. Se empieza a hacer inflación de vuelta. Como digo, sin ninguna necesidad, ¿no? Los primeros años de Kirchner se vanagloriaba de los superávit gemelos, él gastaba menos plata de la que tenía, y por otra parte la Argentina vendía más de lo que compraba, con lo cual, si hubieran sido buenos peronistas, si Cristina hubiera sido buena peronista, se hubiera dado cuenta que independencia económica, soberanía política. Si vos controlás la economía, vos hacés lo que querés políticamente. Si la economía te controla vos vas corriendo atrás y no podés hacer nada de lo que querés. Y bueno, y Cristina rompió la regla económica y perdió la soberanía. A ver, lo que hizo para mantener soberanía política es aumentar el gasto del Estado del 25% del producto de todo lo que producen los argentinos al 45%. Bueno, pero eso hace quebrar el Estado más adelante, y es lo que pasó. Estamos en un momento de quiebra del Estado de vuelta. O sea, para vos el conflicto entonces se dispara con el gobierno de Cristina, no tanto con el gobierno. No, Cristina empezó la inflación, empezó a hacer inflación para financiarse, para financiar este enorme crecimiento del gasto del Estado, de 25 puntos del producto a 45, es una monstruosidad. Y bueno, lo hizo, pero nos dejó la inflación, acá estamos. Sí, bueno, y en el medio sucedió el conflicto con el campo en el 2008. Bueno, porque ella aumentaba los impuestos para pagar la fiesta esta. Y bueno, llegó un momento que cuando le dijeron a los productores agropecuarios, te vamos a sacar el 80% de lo que producís, los tipos dijeron, no, flaco, es inaceptable esta situación, pues dejamos de producir. Claro. Y además, esa plata se la queda el gobierno nacional, es un fenómeno muy importante para entenderlo, toda esa plata se la queda el gobierno nacional, porque las retenciones no se coparticipan con las provincias, y toda la riqueza se producía en las provincias, con lo cual lo que estás haciendo era una transferencia de recursos extraordinario de las provincias del interior al gobierno nacional. Y eso generó una rebelión en todo el interior de la Argentina, y bueno, eso fue decir... la maravilla del Lustó. Sí, de la 125. El Lustó y de Cristina. Sí, recién hubo recientemente un intercambio en donde... Eso. Sí, se lo recordó. Por lo menos Cristina se dio cuenta que casi se pone el país de sombrero, lo cual es un adelanto. Ahora, justamente la forma que tuvo el campo tal vez de manifestarse fue con cortes, con piquetes, con manifestaciones. Como podían, sí. En rasgos generales esas siempre tendieron a ser más herramientas de la izquierda, de manifestar de esa forma, digamos, de reclamos. La derecha tal vez no siempre utilizó esas herramientas. Yo no sé si a la derecha. Yo he ido a los piquetes, mira, la gente común de los pueblos de cada lugar. Decir que eso es la derecha era un disparate. Esa es una cosa de... No comparto tu No, pero tampoco compartí la del kirchnerismo. Me parecía que era un disparate. Cuando me decían, bueno, estos son los grupos concentrados, la derecha capitalista internacional, no sé quién. Y entonces vos veías en la pantalla el enemigo, era un flaco que le faltaba un diente, que era el mellizo de Ángel, y que le habían pegado una piña a un cana.
y se lo habían llevado de la panza preso, tirado, bueno, entonces eso es la derecha, es un chacarero, ¿qué va a hacer la derecha? No sé cuál es la concepción de derecha que tiene la izquierda, pero si los chacareros son la derecha, bueno, estamos jodidos, qué sé yo, no sé. Por eso es mayoritaria la derecha, pues si todo el mundo de la derecha. Bueno. Sí, sí, sí. No, yo justamente como un poco venía como a traer Los tipos esto. manifestaban como podían. Entonces manifestaban en la ruta, a veces cortaban, a veces no. Cuando un quiebre se produjo cuando Moyano, que trabajaba para el gobierno de Cristina, como igual que ahora, y distinto que después, el tipo dijo, voy a ir a romper el corte de ruta yo con mis camioneros machos. Y los tipos se pusieron ahí y dijeron, no vas a venir nada, a romper nada, y bueno, eso fue un quiebre del momento ese de esa protesta. Dijeron, flaco, vamos a ir a las manos, y ahí se lo llevaron preso al mellizo, y bueno, y después el gobierno tuvo que sacarse el sombrero y decir, bueno, paren. Que casi no para el gobierno, llegó hasta el abismo. Yo estaba en la Cámara de Diputados. Casi se van, casi renuncian, una locura, realmente una locura. ¿Hubiese habido ahí un estallido social, digamos? No, ¿Se porque veía? era una locura en ese momento del gobierno y en una situación sin fundamento. Es decir, eso, como se demostró después, cuando Cristina decidió parar, no pasó nada. Siguió el país normal y siguió ella y ganó la elección por el 54% de los votos. Así que eso demuestra que era un disparate que estaban haciendo, nada más. Nada menos. Sí, sí. Y ahora, y si vamos al gobierno de Mauricio Macri, ¿cuál es tu lectura sobre esos 4 años de gestión? Bueno, Macri tuvo la opción de curar el mal, que era la inflación, y hacerlo rápido y bien. Y mucha gente del gobierno de él, o gente importante del gobierno de él, lo convenció de que no, que había que hacerlo despacito. Y mientras tanto ir imponiendo su poder político, agrandando su poder político en la sociedad, que la sociedad se convenciera de que era mejor tener orden económico y eso lo íbamos a hacer de a poco. Ganemos la elección de medio término, que se ganó con más del 40% de los votos, pero el gasto público seguía al mismo nivel que Cristina, y bueno, y finalmente explotó la bomba un ratito después. Y entonces empezamos a correr de atrás por de vuelta lo de Perón. Si no tenés independencia económica, no podés tener soberanía política, y bueno, eso es el tema económico. Y en los otros temas trató de ordenar el Estado, de modernizar la Argentina, abrió 300 mercados para productores argentinos de todo el país, fue constructivo en el orden internacional, fue previsible, hasta la crisis. Trató de que la Argentina cambiara y empezara a producir más. Esperaba que hubiera más inversiones de las que hubo, y entonces no se movió la Argentina como debería haberse movido. Y yo creo que era por el tema de que si vos no tenés equilibrada la economía, si no tenés estabilidad, todo el mundo duda. Esta cosa inestable que se va moviendo así, ¿cuándo se va a caer el plato? ¿Viste? Entonces, por las dudas, nadie invierte demasiado, y lo que pasó, me parece a mí. Un análisis muy economicista, pero en otros temas creo que hizo cosas buenas en materia de funcionamiento institucional, de transparencia, de la ley de acceso a la información, de perseguir el crimen organizado, bueno, un montón de cosas positivas en distintos. El comienzo del esfuerzo para mejorar los niveles de calidad educativa, que tuvo efectos bastante rápidos en el tema de alfabetización. O sea, en cada rubro hizo como microgestión en muchos lugares, pero no se ve todo ese conjunto de transformaciones, como eran chicas y en muchos lados, no se veían demasiado, me parece a mí. Y bueno, finalmente demostró que él representaba, o que su movimiento representaba algo importante en la Argentina, y sacó el 41% de los votos. Sí. Bueno,
pero En medio de una crisis económica compleja. sí, recién de hecho, bueno, explicabas lo del gasto público que no se Sí, achicó. al final lo bajó. Mauricio hizo el shock en el último año de gobierno en vez de hacerlo en el primero. Entonces, la verdad que en el último año el déficit, o sea, gastó más de lo que tenía, el 0,3%. Cuando llegó al gobierno con Cristina, debe estar arriba del 6 y un poco abajo de 7, pero por ahí, que era una monstruosidad. Y cuando él terminó fue el 0,3. Entonces hizo los deberes, pero tarde, porque si los hubiera hecho antes hubiera generado una expectativa enorme de crecimiento, y entonces le faltó la etapa del crecimiento. ¿Qué tendría que haber hecho, digo, en acciones concretas para... Un plan de achicar? estabilización. ¿Y que En algún momento, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Es lo que todos dicen que hay que hacer ahora. ¿Y qué pasos involucraría eso específicamente? No gastar más de lo que tenés y no imprimir billetes a lo bruto para financiar a la política, básicamente. Eso, con esas dos cosas. Después tenés que hacer un montón de cosas más, pues tenés que hacer algo para que crezca la economía, claro, simultáneamente. Si vos estabilizás pero no creces, la sociedad no colapsa, no aguanta esa transición. Así que hay que tomar medidas de crecimiento y tomar medidas de orden. Y bueno, ese es el equilibrio de un plan de estabilización. Hubiera sido buenísimo hacerlo al principio. Es verdad que nosotros éramos 15 senadores sobre 72 cuando llegamos al gobierno. Entonces, si nos querían gatillar, nos gatillaban en 2 minutos. 15 sobre 72, los oficialistas contra el resto del mundo. El peronismo tenía 42 senadores, 37 es la mitad. Así que esa era la situación. Es probable que no se podía hacer cualquier cosa que quisieras hacer, pero bueno, después creo que hubo otras posibilidades de hacer estabilizaciones que curiosamente fue lo que le transmitía gente del gobierno de Alberto Fernández. Nuestra experiencia es, cuando estaba yo en el gobierno todavía y ellos ya habían ganado, nuestra experiencia es que estas cosas hay que hacerlas, porque si no te da vuelta el gobierno. Y no las hicieron. Hace poco, más o menos poco, me encontré con el Cuervo Larroque y le decía lo mismo. Me decía, ¿cómo ves la situación? No poco, hará un año y pico. ¿Cómo ves la situación? Y yo digo, se los va a comer la inflación. Hace un año no era tan obvio como ahora. Bueno, era una inflación más chiquita. Sí. Se los va a comer la inflación. Y el Cuervo estaba preocupado por cómo distribuir más plata, un plan, no me acuerdo, no era el plan Platita, pero era otro porque había gente en mala situación. Le digo, sí, pero te va a comer la inflación, los va a comer la inflación. Y bueno, ahí es lo que pasó. La única verdad es la realidad. De vuelta, estoy peronista ahora. Se está citando bastante a Perón, al peronismo de Perón. Al peronismo de Perón. Bien. Bueno, ahora justamente retomando algunas cuestiones del gobierno de Mauricio Macri, Macri volvió a introducir fuertemente al Fondo Monetario Internacional. Digo, esa sí hay una gran parte de financiaciones con dinero de afuera. Ahora, ¿cómo se sale de la deuda con el fondo? Se sale con trabajo. Para que vos tengas una idea, si la Argentina exporta por año 6.000 millones de dólares de minería. Sí. En la misma cordillera, mismo lugar, Chile exporta por año 40.000 millones de dólares de minería. Si la Argentina hiciera lo mismo que Chile en el mismo lugar, aumentaría sus exportaciones 35.000 millones de dólares por año. Vaca Muerta, cuando está en régimen, aumenta las exportaciones 30.000 millones de dólares por año. Bueno, y ahí te queda la economía del conocimiento, y te queda el turismo, y te queda las industrias vinculadas a las cadenas internacionales de valor, y te queda la producción, el aprovisionamiento de bienes de todo tipo a Brasil. Y bueno, la Argentina no tiene un problema económico, tiene un problema político, de confianza, de seriedad, de falta de equilibrio. Es como si vos estás en un tobogán con una pata de cada lado, ¿viste? Y bueno, no funciona. Así que no creo que tenga un problema en Argentina con eso. Me parece que el problema es ordenarnos y empezar a trabajar. La Argentina es un país maravilloso y
Y además está pasando una cosa interesante, que es que todo lo que puede producir la Argentina son bienes globales. Son bienes que lo vinculan con el mundo, con la globalización, con la globalidad, con el resto del mundo. Y cuando vos vendés en bienes globales, tenés que ser bueno vendiéndolos, en precio y en calidad. Y eso es lo que la Argentina está empezando a hacer. Va a tener bienes globales en la minería, sin ninguna duda, donde hay un par de productos que son absolutamente imprescindibles para la nueva movilidad, que son el cobre para todos los aparatos eléctricos y el litio para las baterías, para conservar energía. Entonces, eso es global, los alimentos son globales, la energía es global, los servicios basados en el conocimiento son globales. Esos son los motores de la Argentina. O sea que la discusión de la Argentina chiquita está a punto de quedar en el pasado y empezamos a discutir la Argentina grande que puede operar en el planeta. Y entonces eso va a cambiar la realidad. En ese contexto, lo del fondo no es muy relevante. La plata del fondo, que eran 40.000 millones de dólares más o menos, no sé cuánto se desembolsó al final, se aplicó 2/3 a pagar deuda anterior y 1/3 a pagar déficit, que es la locura de la Argentina, de gastar más de lo que tiene hasta que quebrás al Estado, que es lo que pasó. Y bueno, así que no, la Argentina tiene una perspectiva de futuro excepcional, si hacemos lo que tenemos que hacer, y tenemos coraje para hacerlo. El problema es que los políticos están convencidos, de derecha e izquierda, liberales y comunistas, están convencidos de que si hacen lo que tienen que hacer van a perder la próxima elección. Y eso es lo que tiene maniatada a la Argentina. Yo estoy convencido de lo contrario. La única manera de ganar elecciones va a ser haciendo lo que tenés que hacer, como lo demostró la convertibilidad. Menem venía de 2 hiperinflaciones generadas por él mismo, por Menem. Hizo la convertibilidad en abril, ganó la elección en octubre, después siguió ganando. Eso, por hacer lo que hay que hacer. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, creo yo. Sí, o sea, vos decís que justamente los políticos de cualquier sector ya están pensando a los 2 años siguientes, más o menos. En la próxima elección, sí. Claro. En la Porque legislativa. el trabajo de los políticos es ganar elecciones, no perderlas. Entonces tienen la lógica esa. Lo único que tiene un error en la cabeza, que es creer que si vos haces lo que tenés que hacer, perdés la elección. Y que si haces lo que no tenés que hacer, ganás la elección. Sí, es un error. Es un error. Bueno, Menem había dicho... Es el error de Macri en sus 2 primeros años. Bueno, Menem en su momento dijo que si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Sí, pero ese es otra cosa, ¿no? Él lo decía... yo creo que Menem no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer. En su momento. Mientras estaba... Como lo demostró en el principio de su gobierno. Entonces, es medio un chiste de Menem eso. Sí. Me parece a mí. Menem, lo que ahí decía, si yo les decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Él no sabía lo que iba a hacer, creo yo. Con lo cual, yo tenía una relación buena con el senador Menem, que era senador cuando yo era presidente del Senado. Y el tipo hizo muchas cosas muy valientes, como la represión del golpe militar, ese que hizo Seyneldin, por ejemplo, o la decisión del plan de convertibilidad. Y bueno, el tipo realmente hizo cosas que cambiaban el rumbo de la Argentina. Iba por un lado y fue para otro, que era positivo. Pero bueno, yo creo que era un intuitivo Menem, no era un estudioso. Así que no sé, creo que esa frase era una frase graciosa de él, pero... Ahora, bueno, yendo un poquito más atrás, incluso en la historia, una de las frases también célebres es la de Alfonsín, de que justamente con la democracia se come, se cura y se educa. Me encantó llegar a Alfonsín, porque estamos hablando de 40 años de democracia, no hablar de Alfonsín era tremendo. La idea era hacer como un breve recorrido. Ahora, justamente, sobre esa frase y sobre esa promesa de la misma democracia, ¿crees que se cumplió o que se incumplió de cara a la sociedad, por supuesto? Definitivamente creo que es verdad.
Siempre se rieron de Alfonsín por esa frase. Definitivamente creo que es verdad. Es decir, si vos tenías un sistema autoritario en vez de un sistema democrático, eso no hubiera solucionado los problemas de la educación, de la comida. El punto es que con la democracia pasa todo esto que decía Alfonsín, pero no solo con la democracia. Además tenés que hacer otras cosas. Y bueno, y eso es lo que no pasó. En materia económica. En otras materias, bueno, fuimos tratando de buscar un camino. Me acuerdo que Alfonsín hizo el Congreso Pedagógico para cambiar la educación. No le salió bien, pero bueno, hizo el intento, ¿no? de encontrar un camino que después la Argentina perdió, porque la verdad que la calidad educativa de la Argentina es una catástrofe social realmente, ¿no? La mitad de los chicos que no terminan el secundario en tiempo, el 16% de los chicos que son los que terminan en tiempo, comprenden textos y hacen las operaciones matemáticas básicas, 16% de los chicos de Argentina. Es una catástrofe social, eso es un crimen social. Bueno, o sea, no se lo achaco a Alfonsín, quiero decir, pero bueno, tenemos que asumirlo como deber, ¿no? Revertir eso. Pero Alfonsín, yo era opositor a él. Yo fui concejal de la Ciudad de Buenos Aires muy joven, 30 y pico de años, y éramos opositores a Alfonsín, que era el momento de la hiperinflación, pero lo conocí bastante Alfonsín. Mi padre había sido diputado de la provincia de Buenos Aires cuando Alfonsín era diputado de la provincia de Buenos Aires, y eran muy contrincantes, pero tenían una relación de afecto linda. Se peleaban mucho, mi papá era muy peleador, pero lo hemos visto a Alfonsín en Chascomús y después lo he visto varias veces, un tipo de una calidez humana excepcional, me parecía. Y un tipo que estaba en la política por los buenos motivos, y un tipo que quería transformar la Argentina y la realidad social, y bueno, así que un tipo muy... el juicio a las juntas, un tipo que hizo un basamento de la democracia argentina, ¿no? Así que me alegro que lo hayamos mencionado a él. Bueno, justamente decías lo de Juicio a las Juntas. ¿Viste la película? La de 1985. Sí, vi la película, sí. ¿Qué te pareció? Me pareció que tenía muchas cosas positivas, ¿no? Muchas cosas lindas de haber recuperado muchos de esos momentos. Yo tengo una relación de amistad con Ricardo Gilavedra y con Carlos Arranián. Los quiero mucho a los dos. Y bueno, me parece que ellos hicieron historia. ¿En la película Le rinde también homenaje a Alfonsín de alguna manera? ¿Te parece? No tanto, porque no le rinde homenaje a Alfonsín. Alfonsín fue el que diseñó eso, el que permitió que eso pasara y hizo un diseño para que eso pasara, y él creó la CONADEP, y él eligió las personas que le iban a integrar, y después hizo el mecanismo de persecución penal contra los principales jerarcas del sistema, con la división de niveles de responsabilidad. Él trabajó con tipos excepcionales, como Carlos Nino, que hizo un libro, Nino, que la Argentina necesita leer, que es un país al margen de la ley, hablando de la Argentina, del tema de la anomia, ¿no? La anomia es que vos podés cumplir con la ley o no cumplir, te da lo mismo. Bueno, eso destruye los países, porque si no tenés reglas de convivencia, es la ley de la selva. Y bueno, ese libro de Nino es muy importante, es un filósofo del derecho, Nino. Y había otros tipos de su equipo que eran tipos impresionantes. Uno que había sido profesor mío, Martín Farrell, un tipo con una cabeza fuera de lo común. Así que bueno, no. La película no le hace homenaje a todo eso. Pero bueno, las películas son películas, sí. Y además el director tiene que hacer recortes de la realidad. Bueno, no puede reflejar toda la realidad. El tipo se dedicó al juicio. Sí. Y bueno, y el juicio es eso, sí, está bien eso.
Además, bueno, no es un documental, era una Claro, no reflexión. estaba haciendo un libro de historia, estaba haciendo una película. Y bueno, cuando comenzamos la entrevista un poco hablamos sobre los 90 y vos hiciste todo un recorrido sobre justamente lo que estaba sucediendo en el mundo y muchas veces se suele decir que el comunismo fracasó, obviamente con la caída de la URSS. Ahora, ¿qué reflexión te merece el sistema capitalista? Digo, teniendo en cuenta que a nivel global hay un avance de la pobreza bastante grande. No creo eso. Yo creo que a nivel global lo que hubo es una disminución de la pobreza espectacular, ¿no? Espectacular. En los últimos 20 años, 30 años. Espectacular, es un dato. Está en los libros de Harari, que seguramente mucha gente no les gusta, pero los datos son datos. La cantidad de gente que el capitalismo sacó a la pobreza en China es un fenómeno que si hubiera 4 siglos para adelante de humanidad lo van a ver y van a decir esto es un episodio monumental de la historia de la humanidad. Así que no, creo que el capitalismo sacó muchísima gente de la pobreza, pero yo al fin del día no creo mucho en esta cosa del comunismo y del capitalismo, de los sistemas esos acabados, completos que gobiernan la humanidad. Yo creo que no es así. Yo creo que hay gente que quiere hacer cosas y las quiere hacer de acuerdo con su espíritu y con su corazón, y entonces las hace, y eso es el ejercicio de la libertad, y yo creo que eso es importante para cualquier persona. Hay regímenes políticos que lo que quieren es que el que tenga libertad es el tirano que gobierna y no toda la gente sometida. Y esas dos cosas existen, el afán de libertad de las personas, el afán de dominio de alguna gente más o menos psicopática en el poder, y entonces no es que esto sea el comunismo y esto sea el capitalismo. En los dos sistemas existen este tipo de personas. El desprecio de algunos supercapitalistas por la gente es igual al desprecio de Stalin por la gente o de Hitler por la gente. Y entonces es igualmente vituperable, digo, o sea, yo no creo mucho, creo más en la condición humana. Creo que tenemos que entender cómo es el ser humano y cómo se relaciona en sociedad, que en esta cosa de los sistemas, que los sistemas son mecanismos que se hacen para poder entender, para poder pensar. Vos necesitas de vuelta recortar la realidad, darle una explicación, una lógica para poder entenderla, para poder hablar. Marx lo que hizo fue un análisis del capitalismo brillante y lo hizo para poderlo entender. Ahora, ¿qué capitalismo estaba viendo Marx? El de la época de Rosas en la Argentina. Entonces, alguien dice que la época de Rosas es lo mismo que estamos viviendo ahora. Eso es una enfermedad. Entonces, me parece que... Y después Marx decía esas cosas que lo hizo con brillantez y otras cosas que era un disparate, que íbamos a llegar a un momento de estabilidad, de felicidad de todo el mundo que se llama el comunismo. ¿Y por qué no se llega a eso? Porque la vida y la realidad y la física son absolutamente dinámicas. Las cosas fluyen, se mueven todo el tiempo, se adaptan unas a otras, funcionan de una manera que no está determinada y bueno, entonces nunca llegas a la estabilidad. Llegás cuando te morís. Mientras no te mueras, las cosas van a cambiar y se van a mover. Entonces, no existe el comunismo. Es un invento que hizo Marx para que le quedara lindo el final de su libro, pero es un disparate eso. Así que no creo mucho en eso, el capitalismo, el comunismo. Lo que creo son sistemas que prevalece el Estado de Derecho, que garantiza poderse mover con libertad dentro de ciertas reglas, y otros que prevalece el Estado de la arbitrariedad. Y donde los que gobiernan, o los poderosos, ricos, lo que sea, son los que manejan a los demás. No, yo soy partidario del Estado de Derecho y estoy en contra de los sistemas autoritarios. Punto. Muy bien. Y con respecto, digamos, tal vez una derecha con más reaccionaria, más radical, en el sentido de reacción, ¿no? Sí, No de radicalismo, sí, hay mucho más avance. Ahora, ¿cómo tensiona esa derecha a los sistemas democráticos en el mundo y en la Argentina? Son también? Sistemas autoritarios. Esa derecha, que en la Argentina ha sido enormemente poderosa, es decir, vayamos a... ¿Cuál es el origen de la destrucción de la Argentina? Esa cosa de la derecha autoritaria, de la década del 30, de la década del 40, es una cosa
viste, los admiradores de Hitler, los admiradores de Mussolini. Ahora se hacen los distraídos, miran para otro lado como si no pasara nada. Flaco, mirá los tipos que a ustedes les gustaban. Y a mí me ha pasado, siendo diputado nacional, en el siglo XXI, que un diputado peronista de origen nacionalista de derecha me tratara de decir que yo era la antipatria porque no estaba de acuerdo con él, porque yo soy antinazi. Flaco, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero bueno, los antinazis no eran tantos en la Argentina. Así que esa derecha es lo mismo que viene después. Son los militares creyendo que eran los tipos que tenían que gobernar, porque eran superiores al resto de la sociedad argentina. Ellos decían, y se publicaban en la prensa, son la reserva moral de la Argentina. ¿La reserva moral? ¿Qué es eso? ¿Entendés? Y ellos creían eso. Y algunos de ellos, por supuesto, no todos los militares, pero algunos sí. Y bueno, entonces esa derecha a mí me parece peligrosa, me parece... obvio, es parte del sistema autoritario, evidentemente, y no del estado de reglas. Ellos creían que estaban por encima de la ley, obviamente. Entonces, y si está por encima de la ley, no hay más convivencia en paz, es la ley de la selva. Ellos tenían los fierros, decían. Ok, tenían los fierros. Y bueno, entonces los otros también tenían los fierros y fue la tragedia argentina. Y bueno, no, yo creo que eso es el nido de la serpiente, desde el punto de vista ideológico. Y yendo a la parte más... El huevo de la serpiente, ya. Lo de donde nació la serpiente. Bueno, sí, pasa que se puede anidar de alguna manera. Sí. No estaba tan desacertado, estaba bien, porque en algún lado se anida. Ahora, justamente yendo más al aspecto más del liberalismo, que en muchos casos, se asocia para algunas cosas a la parte económica y en otras tal vez no tanto. Ahora, ¿considerás que el liberalismo que algunos representan, tal vez como Milei, por ejemplo, es liberalismo, en serio, puro y duro, o es más una máscara y que esconde otra cosa? Bueno, yo creo que hubo tipos que se llamaban liberales que eran autoritarios, lo cual es una contradicción en sí mismo, pero eran muchos. No quiero hacer nombres propios para no ofender a gente muerta, pero había tipos que decían somos liberales y apoyaban regímenes autoritarios y eran amigos de ellos. Si no eran amigos de ellos, no. Había liberales, Alzogaray. Alzogaray no era un tipo que siempre estaba a favor de los militares. Estaba a favor de los militares cuando los militares eran amigos de él. Cuando no eran más amigos de él, estaba en contra de los militares. ¿No? O sea, de vuelta, estos estereotipos con los militares, contra los militares. Ahora, había liberales, tipos que se llamaban liberales que eran autoritarios. Y después no sé cuál era tu pregunta. Claro, que si realmente es liberalismo o es una máscara y que está escondiendo otra cosa y que viene a esconder. Liberalismo es esto que acabo de decir yo, que es decir, Estado de Derecho, reglas de respeto de los derechos humanos, de la dignidad de la persona y reglas de convivencia. Y por supuesto, uno de los derechos de la persona, cree John Locke y yo creo con él, es el derecho de propiedad. Y entonces ese es el Estado de Derecho y ahí se puede mover en libertad. Y los otros que creen en la arbitrariedad del que manda, que es una doctrina muy conocida, la política primero, ¿no? Son los integristas franceses, los Charles Maurras, los tipos que defendían la monarquía, ¿no? O los nazis, o los comunistas, ¿no? Bueno, la política primero, el que maneja la política hace lo que quiere. Carl Schmitt, el decisionismo, algunos kirchneristas piensan esas cosas. Bueno, ese es un modelo, que su modelo te lleva a la tiranía autoritaria, si lo seguís hasta el final. Por suerte no lo siguen. Y después, el otro modelo es el Estado de Derecho. Bueno, el liberalismo estaba basado en eso. El liberalismo era un concepto moral de convivencia, de
de respeto de la dignidad de las personas, de respeto de la igualdad de las personas, de respeto de la dignidad. Bueno, en base a eso vino la doctrina de los derechos humanos. En base a eso, cuando se derrotó al hitlerismo, vino los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Y eso fue un gran salto moral de la humanidad. Bueno, muy bien, eso es el liberalismo. Tiene un correlato económico, sí, cuando vos te movés en libertad, comprás y vendés cosas, y sí, y funciona mejor. Ok. No tenés que, estos tipos de acá, los del autoritarismo, no tienen que robarle a la gente moviéndole la moneda, sacándole la moneda con inflación. Ok, son reglas. Eso creo yo. Bien. Ahora, yendo tal vez, volviendo un poco a la figura de Milei, y teniendo en cuenta que vos sos nieto del creador del Banco Central. Sí, totalmente. Llevas el mismo nombre, además. ¿Eh? Llevas el mismo nombre. Llevo el mismo nombre, sí. Lo quería mucho yo a mi abuelo, lo conocí mucho, intensamente, pero se murió cuando yo tenía 15 años. Yo creo que es un disparate lo que dice Milei. En realidad él no quiere dinamitar el Banco Central. ¿Y qué es lo que quiere entonces? Él lo que quiere es sacar el Banco Central argentino para poner el Banco Central de Estados Unidos. ¿Cómo? A ver. Eso es lo que se llama dolarización. Ok. Eliminás el Banco Central argentino y lo reemplazás por el Banco Central de los Estados Unidos. O sea, él quiere el Banco Central, pero el Banco Central de los Estados Unidos. Bien. Para la Argentina. Yo no. ¿Es necesario el Banco Central? Absolutamente. El Banco Central, bueno, es una discusión técnica un poco es compleja, pero tiene dos conceptos bastante sencillos. El primero es, hay una cantidad determinada de depósitos que la gente tiene de sus ahorros. Sí. Cuando hay una corrida contra un banco, si se cae un banco, una corrida que el banco no puede devolver los depósitos, si se cae un banco, los bancos tienen negocios entre sí, entonces empiezan a caer otros bancos como si fuera un dominó. Entonces la humanidad hace muchos siglos descubrió que lo que tenía que hacer era agarrar con el conjunto de los depósitos de la sociedad, tener un sistema que impidiera que esto sucediera, que hubiera una crisis que destruyera el sistema de pagos de toda la sociedad y todo el mundo se muriera, ¿no? Entonces, bastante útil que no se muera la gente, entonces, bueno, vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo hacen? Pone todas las reservas de todos los ahorros de la comunidad en el sistema bancario a respaldar si un tipo tiene una dificultad. Por supuesto que no dejan que los bancos hagan cualquier disparate y se afanen la guita. Lo controlan al banco. Bueno, para eso es el Banco Central, fundamentalmente. Maneja los depósitos de todos los bancos y controla los bancos que no se choreen la guita para que no destruyan la sociedad. Bueno, muy bien. Eso es una de las cosas que hacen. Y la otra cosa que hacen es que la moneda no es un fenómeno independiente que circula por el planeta o por el país. Lo que hay son acciones reales de gente que compra y vende cosas. Y la moneda es el mecanismo que utilizan para reemplazar, como lo explicó Marx, con mucha brillantez, tomo uno del Capital, la moneda lo que hace es reemplazar estos intercambios. En vez de traer vos tu gallina y yo mis zapatos, pues vos necesitas zapatos, yo gallinas, descubrimos una cosa, va un billete. Bueno, es mucho más cómodo cambiar por billetes que andar con gallina por la calle. Bueno, muy bien. Ahora, los billetes no reemplazan las gallinas y los zapatos. Los billetes solamente representan las gallinas y los zapatos. O sea, lo que importa es la operación económica real, ¿no? Ahora, hay momentos en que los países tienen grandes crisis. Los tipos venden, qué sé yo, petróleo. Y por ahí baja el precio del petróleo espectacularmente. Entonces, eso genera una destrucción de la sociedad terrible si se van todos los billetes que representan ese petróleo. Entonces, el Banco Central emite billetes en una situación de crisis como esa para que el resto de la economía siga funcionando. Y después, cuando las cosas se ordenan, retira billetes y sigue funcionando. Para eso sirve el Banco Central. Entonces, es un sistema anticrisis. Anticrisis de productos y anticrisis bancarias. Es eso. Entonces, ¿cómo vas a eliminar eso? Bueno, Milei después inventa otras cosas más que
son más... Dice, bueno, los bancos no pueden prestar más de lo que tienen. Y entonces, bueno, en vez de prestar por 5, prestarían por 1. Y después dice que tomemos el dólar como moneda, que es el Banco Central de Estados Unidos. Lo que yo digo es, el Banco Central de Estados Unidos toma decisiones de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tiene un problema, que se le va el producto que viene, se endeuda, lo que sea que tenga el problema de Estados Unidos, los tipos emiten moneda, sacan moneda, fenómeno. O sea que se ocupan del interés nacional de Estados Unidos, laburan para eso, ese es su trabajo. Ningún banquero central de Estados Unidos está pensando, ¿qué necesitará Milei esta noche? No es así, ¿viste? Están en otro laburo los tipos. Entonces, cuando vos te manejás por eso, bueno, los intereses nacionales argentinos, que tienen que ser cubiertos por alguien, no lo puedes manejar, porque lo manejan los americanos, el dólar americano lo maneja otro franco para otra finalidad. Y bueno, no sé, me parece que eso es todo un disparate. Bien, ya vamos llegando un poco al final. Ahora, vos venís justamente de una familia con mucha trayectoria política. Vos tenés una gran trayectoria. Sí, ya soy viejo. Política. No, viejos son los trapos. Es así. Ahora, ¿qué le dirías a una persona joven, si querés, que acaba de terminar el secundario, que tiene muchas ganas de meterse en política? Yo le diría mi experiencia, pero es sesgada mi experiencia. Yo diría, vos tenés 2 maneras de hacer política. Una manera es estudiando todos estos fenómenos, estudiando mucho y aprendiendo y buscando con ojo de sorpresa. No te creas un sabio a los 17 años, ¿viste? Vos seguí con la mentalidad de un chico de 9 años que está descubriendo el mundo y que está aprendiendo. Eso, y si querés ser feliz, no pierdas esa mirada hasta que tengas 94. Ahora, viste que los tipos que creen que saben, el otro día leí a alguien que decía, lo que frena el pensamiento es cuando vos crees que sabés. Cuando vos crees que sabés ya no pensás más. Entonces, no dejes de pensar, vos no creas que sabés, vos seguí investigando, eso es un tema, un camino de hacer política, estudiar los temas. Estudiar los temas es muy relevante en política y algunos tipos se hacen su lugar en la política estudiando los temas, comprendiendo a la gente, entendiendo. Bueno, la otra cosa que podés hacer es el trabajo social, que es ocupándote de la gente que necesita y que vos podés ayudar. Bueno, son los 2 caminos de la política. No son contradictorios, pero bueno, muchas veces vos le dedicas mucho tiempo y mucha aptitud. Hay gente que tiene aptitud por una cosa y no tiene aptitud por otra cosa, qué sé yo. Sí, hace eso y actúa buena fe, básicamente. Y bueno, busca tu camino. La política es necesaria entonces como para poder transformar la sociedad. La política es la herramienta de transformación de la sociedad porque la sociedad se gobierna de alguna manera y entonces la manera del gobierno de la sociedad para garantizar esta convivencia en paz y las reglas de funcionamiento de la sociedad es la política. Yo después tengo una diferencia política con unos que yo digo, tené cuidado con estos flacos que se creen que ellos te van a manejar a vos y tratá de cuidar los derechos humanos de las personas para que estos flacos no se los pongan. Pero bueno, esa es mi mirada política. Hay otros que les gusta más la autoridad, otros que les gusta más, no sé, otra cosa. Y si tuvieses que hacer un ranking de las 3 personas más influyentes en la política y tal vez las 3 personas menos influyentes. ¿En la política argentina? En la política argentina, sí. ¿En este momento? A nivel histórico. No, a nivel histórico, que sé yo, te puedo decir Alejandro Magno, que sé, pero no vayamos tan lejos. Claro. Hagamos un universo más chiquito. Si querés del siglo XX y XXI, ¿no? Ya estaba pensando en Rosas. Yo creo que Rosa, bueno, incluílo. Creo que Rosa fue importante porque tuvo un poder nacional, que construyó un poder nacional. Y el poder nacional mantuvo unida a la Argentina. Y no existiría la Argentina si eso no hubiera sucedido. Por supuesto, cuando mantuvo el poder nacional, el tipo fue muy dictador y muy autoritario y muy tirano, pero hizo eso que es muy importante. El general Roca me parece que fue muy importante porque
el tipo completó la geografía argentina. Tomó la Patagonia, tomó el Chaco, impuso el Estado de Derecho argentino sobre todo el territorio argentino, hizo la paz con Chile con mucha fuerza, generó un vínculo muy potente con Brasil, modernizó mucho la Argentina. La Argentina era un villorrio y terminó siendo la quinta economía del planeta en 30 años, una cosa, bueno, el general Roca ha sido un tipo muy importante. Irigoyen y Perón, los pongo juntos, no es lo mismo, pero bueno, hicieron un trabajo importante que era la igualdad en la Argentina. Todos son iguales. Nadie, como decía Artigas, que lo tengo en un retrato en mi escritorio, Naides es más que Naides, ¿no? Eso es muy importante. Cuando dice el peronismo, ¿qué es? ¿Qué es lo más importante del peronismo? Una cosa política, una cosa cultural, una cosa ideológica. No, lo más importante del peronismo es una cosa cultural. Naides es más que Naides, ¿no? Muy importante. Después, nosotros estamos tratando de poner la Argentina arriba del tren, arriba de la vía, el tren arriba de la vía. Y bueno, no estamos siendo muy exitosos. Alfonsín creo que fue un tipo importante, por el tema del basamento de la democracia. Y creo que Menem fue un tipo importante, no tanto como estos otros que estoy diciendo, pero que fue un tipo importante porque mostró la posibilidad de la estabilidad económica, que es la base del funcionamiento de la sociedad. Así que, y ahora, bueno, ahora tenemos una disputa del pasado, es una especie de retorno al pasado. Cristina tiene ideas que son de los 70 y de los 40, y me parece que el futuro es diferente. Pero hay que construirlo. Hasta ahora no tenemos un conjunto de gente que lleve a la sociedad por la convivencia y el crecimiento, y no tenemos clara la visión del futuro. Y para mí la visión del futuro es espectacular, por esto que decía de la Argentina, que todos sus motores de crecimiento están vinculados con la globalidad. Entonces va a cambiar la discusión económica de Argentina. Bien, y ya para cerrar, ¿cuál es el valor hoy de la democracia? La posibilidad de ser humano, de la posibilidad de expresarte, la posibilidad de ser vos. Si no existiera democracia, eso no sería posible. ¿Y es el mismo? Estaríamos pidiendo permiso. Ustedes no conocen eso, pero yo tengo 67 años. Eso es la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, no tanto, pero una muy grande diferencia. ¿Qué otra cosa decías? No, te iba a preguntar si es el mismo valor y el mismo espíritu que hace 40 años. Digamos, Sí, de la democracia. Es permanente, es un valor permanente. La democracia, curiosamente, es un sistema que existió bastante poco en la historia de la humanidad. Porque los autoritarios siempre hacen trucos para convencer a muchos de que los únicos que pueden gobernar son ellos. Y la gente que está lejos del poder, no puede tener el poder, y entonces dice, bueno, mejor me acomoda el tipo este. Y hay miles de años de la humanidad donde la mayoría de la gente dice, bueno, mejor me acomodo al tipo este. Un señor feudal, un rey, un asesino, un mafioso, un narcotraficante. Y entonces, bueno, la democracia cuesta mucho tenerla y mantenerla. Keynes decía una frase que era: la capa de civilización es muy finita. ¿Vos cómo te explicás que el país de Beethoven y el país de los grandes filósofos haya parido Hitler, o eso haya sido posible? O Italia, vos decís Italia, un país, toda la cultura del planeta ahí, la sofisticación, la belleza, el arte, el espíritu. Bueno, Mussolini. Porque la capa de civilización es muy finita, hay que cuidarla mucho. Y la democracia son como islas en la historia. Cuidemos esta isla que tenemos ahora, eso digo. ¿Y qué crees que va a pasar en las próximas elecciones?
Creo que vamos a ganar. Creo que dentro de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich es la que está en mejores condiciones. Trabajo con ella en la coordinación de sus equipos de política exterior. Pero podemos perder. Así que... ¿Con quién? No sé con quién. Bueno, podemos perder con Larreta primero, que no creo que no suceda. Con el kirchnerismo después, que tampoco creo que no suceda. Y con Milei, que espero que no nos suceda. pero bueno, no. Yo creo que la gente tiene que estar tranquila, tiene que tener esperanza, tiene que tener confianza. Ahí no es lo mismo todo, no todos los dirigentes son los mismos. Hay gente que cuida valores importantes, hay gente que sabe cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que este escupitajo al sistema político que hace Milei es muy destructivo de la convivencia y es muy peligroso. En ese sentido es muy peligroso. No que exista Milei, que diga lo que quiera, eso me parece buenísimo, pero esto de escupir al sistema político democrático como un todo, son todos unos bandoleros, ladrones, no sé qué, eso es como que le quitas a la gente la posibilidad de salir de una situación crítica. Es como si le cierran la puerta. Es decir, la gente ustedes se quedaron encerrados en un cuartito y yo tengo la llave, pero está en todo el pueblo argentino encerrado. Nadie es superior al pueblo argentino. Nadie tiene la llave. El pueblo argentino se hace su propia llave, necesita que las puertas estén abiertas para poder expresarse y buscar sus caminos, ¿no? Así que eso creo. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias.